Hola amigos de YouTube, bienvenidos al octavo video del curso de Revit de JMA Modelados. En esta lección les voy a enseñar a cómo ustedes pueden crear los muros de su proyecto. Como ustedes pueden ver, nosotros nos estamos guiando de un plano, que es este que está acá, y ese plano ya tiene su sistema de muros ya establecido. Entonces lo que tenemos que hacer es dibujar por encima de ello. Entonces lo primero que tenemos que hacer es averiguar el grosor de nuestro muro. Si yo voy aquí a la herramienta de medir y mido este muro, me voy a dar cuenta que este muro mide 0,15, o sea, el grosor de este muro es de 0,15. Entonces, vamos a dirigirnos aquí en arquitectura, donde dice muros, y le vamos a dar clic. Y vamos a empezar, bueno, antes de empezar a trazar, hay cosas que tienen que tener muy en cuenta. Primero es la altura, aquí te lo está pidiendo. Altura, como es un muro que va del primer piso al segundo piso, de primer piso a segundo piso, yo aquí tengo segundo piso. Si fuera para el tercer, si fuera un muro que es directo, bueno, se coloca hasta el piso donde quieren que ustedes esté. Entonces, también cómo se va a trazar el muro. Si se va a trazar el muro de acuerdo al eje del muro, eje del núcleo, cara de acabado exterior, cara de acabado interior, cara del núcleo exterior y cara del núcleo interior. Como ustedes se sientan más cómodos. Entonces, es totalmente libre. Entonces voy a trazar mi muro y se van a dar cuenta que este muro mide 0,20, cosa que en la vida real no. Este muro realmente mide 0,15. Entonces es algo que tenemos que editar. Vamos a darle clic a nuestro muro, vamos a ir donde dice editar tipo y le vamos a dar en duplicar porque vamos a crear un muro nuevo. Entonces vamos a escribir MU, que simboliza muro, guión est, simboliza que este es un muro exterior. O sea, siempre tienen que hacer la clasificación entre muro exterior y muro interior. Y voy a colocar 0,1 y lo voy a aceptar. Ahora donde dice estructura, le vamos a dar en editar y nos va a aparecer esta sección de acá. Como es nuestro primer trabajo que vamos a hacer en Revit y la idea es que ustedes vayan familiarizándose con el programa, vamos a trabajar con un nivel de detalle muy bajo. En este caso, ustedes saben que bueno, un muro está compuesto por diferentes elementos: el enchape, la pintura, el estuco, etcétera. Entonces, todas esas cosas se pueden simbolizar aquí en Revit. Pero en este caso, como es un muro genérico, lo que queremos hacer, vamos a trabajar solamente con la estructura. Entonces, donde dice grosor, vamos a colocar 0,15, que es eh, la medida original. Le damos en aceptar, aceptar y listo, ya tenemos nuestro muro trazado. Ahora lo que tenemos que hacer, para que sea más rápido el ejercicio, le vamos a dar clic a nuestro muro y con esta herramienta de crear similar, vamos a elegir un punto cualquiera y trazamos. Trazamos nuestro muro hasta acá. De pronto no se vea nada, así que voy a colocarlo en realista para que se vea mucho mejor. Y ahora sí van a poder ver mi muro. Lo mismo vamos a hacer de este lado. Le doy clic a mi muro, crear similar y empiezo a trazar. Claro, cuando están dibujando en crear similar tienen que darse cuenta de que está alineado a, al plano original. Hasta acá. Ok. Vamos a seguir trazando. Crear similar. Todo esto es muro exterior, así que por esa parte no hay ningún tipo de problema. Hasta acá. Vamos a alinearlo. Esta es la línea base y hasta aquí. Ok, listo. Seguimos trazando. Le damos clic y seguimos trazando por acá. Hasta acá. Y bueno, no hace falta esta de acá. Si yo me voy a la vista 3D,
van a darse cuenta que van a aparecer mis muros. Bueno, voy a esconder estos planos de AutoCAD, que yo les había dicho que esto tiene que estar totalmente libre. Entonces, bueno, van a encontrarse con las columnas que yo había hecho anteriormente y con los muros que yo también, bueno, los muros que yo acabo de trazar. Entonces ustedes verifican eso también desde la vista 3D. Ya tengo los muros exteriores. Voy a hacer ahora los muros interiores, que básicamente sería este de acá. Entonces vamos a irnos a arquitectura, muro, y como este muro no es exterior sino que es interior, lo que vamos a hacer es duplicarlo. Editar tipo, duplicar, y donde dice es, vamos a colocar int. Le damos en aceptar y listo. Verificamos que todo el tema de altura esté coordinado, cosa que es real, y trazamos. Trazamos aquí, seleccionamos nuestro muro, crear similar, trazamos aquí y cerramos acá. Entonces, como pueden ver, ya acabo de trazar también mis muros interiores. Entonces, así es como se trazan los muros en Revit. Les voy a dejar como tarea que hagan el del segundo piso, teniendo en cuenta que ya aquí ya hay unos planos, ya hay un plano base, entonces solamente es que ustedes tracen. Entonces, ya una vez que ustedes tracen todos los muros del segundo piso, les debe quedar algo más o menos parecido a esto. Antes de enseñarles cómo queda el segundo piso, quiero enseñarles también otra forma de edición de muros. Los muros no solamente los puedes editar en cuanto a altura y nivel de desfase, también los puedes perforar. ¿Cómo se perforan los muros? Vamos a irnos aquí a primer piso. Vamos a crear una sección con esta herramienta. Vamos a trazarla. Así se crean las secciones en Revit. Entonces, una vez tengamos la sección, vamos a darle doble clic encima de ella y donde dice ir a la vista le vamos a dar clic. Y ahora mismo me encuentro en la sección. Vamos a ponerlo en realista para que se vea mejor. Aquí está mi muro. Entonces, si le damos clic, van a ver que en la parte superior hay una herramienta, bueno, hay una función que se llama editar perfil. Entonces, si yo por cualquier cosa dibujo elementos como por ejemplo círculos sobre mi muro, se van a dar cuenta lo que va a pasar. Voy a darle en aquí para que se termine el proceso y listo. Si yo me voy a la vista 3D, van a darse cuenta que yo acabo de perforar mis muros. Esa es otra funcionalidad que te permite Revit, y así se perforan los muros en Revit. Entonces, si ya no quieres perforar ningún muro, lo que tienes que hacer es dirigirte a sección, seleccionar el muro que perforaste, editar tipo e eliminas todas las figuras que tú acabas de trazar. Le das aquí y listo. El muro tal cual como estaba antes. Y bueno amigos, como pueden ver, ya acabo de trazar los muros del segundo piso, y si voy al 3D se vería algo más o menos así. Entonces ya saben, así se pueden trazar, siempre configuren la altura, que inclusive, por ejemplo, voy a seleccionar este muro de acá, también lo pueden configurar de forma directa acá, de fase de la base, o sea, está bien, pero en el caso que quiero que sea un muro que empiece más de abajo, obviamente tienen que usar valores negativos, por ejemplo 0.15, van a darse cuenta que el muro va a bajar bastante. Entonces todas esas cosas las tienen que tener muy en cuenta. Ahora bien, no quiero terminar sin antes decirle lo siguiente. En el caso de que tú estés trabajando no con un plano guía, sino que tú estés trazando todo, lo puedes hacer sin ningún problema. Por ejemplo, aquí en muro, si yo trazo un muro, antes de darle clic, van a darse cuenta que en el lado izquierdo aparece una medida. En este caso sería 1.2. Entonces, en el caso que ustedes ya tengan una medida establecida, lo único que tienen que hacer es digitarla. Por ejemplo, 3. Y si yo doy clic aquí,
van a darse cuenta que en las propiedades me dicen de que este muro tiene una longitud de 3 metros. Y así sucesivamente, cuando vayan a trazar otro muro, escriben la medida, por ejemplo 3.5, y van a darse cuenta que el programa dice que realmente lo trazaron con 3.5. Entonces ya eso va más de preferencia de ustedes